¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ¿Sí? bien. ¿Y se ve bien? Ok. Sí, Bueno, pues vamos a seguir entonces. Entonces, nos quedamos, seguimos viendo caracteres y la última cosa que vimos fue el carácter regular, ¿no? Entonces recuerdo que estamos viendo el carácter regular, al cual denotamos así como he, reg, y pues va de el grupo a los complejos. Y pues el asunto es que es el carácter asociado con la permutación regular, ¿no? Con la representación regular, perdón. Entonces la siguiente proposición, que es la que vamos a ver, que es la proposición 13.20, nos dice que, nos dice básicamente lo siguiente, nos dice que el carácter, nos dice los valores del carácter regular, podemos saberlos con muchísima precisión. Nos dice que el carácter regular evaluado en cualquier elemento del grupo va a ser el tamaño del grupo si G es igual a la identidad, o va a ser cero si G es distinto de la identidad. ¿Sí? Entonces, ya vemos el comportamiento del carácter regular es así muy sencillo, es estos son los valores que toma y ahorita vamos a ver por qué. Entonces miren, vamos viendo la demostración de esto. Este, entonces, ¿cómo, cómo, cómo definimos el carácter regular? Pues es como todos los caracteres, es la traza de la matriz que representa, déjenme ponerle así, la representación regular de G, básicamente, ¿no? Respecto a cualquier base. Ok, eso es pues nada más por definición, ¿no? Pero recuerden, bueno, acuérdense quién es este rho-reg. Rho-reg, pues va del grupo a los automorfismos, pero en este caso el espacio vectorial que se considera en la representación regular, pues es el álgebra grupo. Bueno, en este caso más explícitamente sobre los complejos, ¿no? Sobre los complejos. Eh, ¿Ok? Y podemos tomar, acuérdense que podemos tomar como una base, sabemos que una base del álgebra grupo es el mismo G, ¿no? G visto como metido dentro del álgebra grupo. Entonces, bueno, fíjense, obviamente si tenemos rho-reg evaluado en la identidad respecto a esta base, respecto a esta base B, pues nos va a dar la matriz identidad, ¿no? La matriz identidad, pues de hecho es del tamaño de G por el tamaño de G. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Hay alguna duda en eso? Y ahora fíjense quién sería rho-reg evaluado en otro elemento G. Vamos tomando aquí, por ejemplo, un G distinto de la identidad, evaluado en esta base, ¿no? Entonces, miren, o sea, la matriz, por definición, sería así básicamente, ¿no? Supongamos que podemos enlistar los elementos del grupo, ¿no? Supongamos que los elementos del grupo son G1, etcétera, hasta Gn. Entonces, básicamente queremos ver las coordenadas de aplicarle la acción, o sea, es aplicarle la acción, déjenme escribirlo así, aplicarle la acción a cada uno de los elementos de la base, pero aplicarle la acción es nada más la multiplicación izquierda, ¿no? Entonces sería aquí nada más G por G1 respecto a esta base, y luego G por G2 respecto a la base, etcétera, hasta G por Gn respecto a la base.
Sí, tienen... ¿qué opinan? ¿Hasta ahorita todo claro? Sí, todo claro. Sí. Entonces, el asunto es que esto de aquí, para cada i, g por gi, va a ser pues otro elemento del grupo, vamos a decirlos un gj, el elemento del grupo, pero con la condición de que si g es distinto de la identidad, entonces forzosamente la i tiene que ser distinta de la j. ¿Sí? Es decir, la única manera en que nos vuelva a quedar el mismo elemento del grupo es cuando multiplicamos por la identidad, ¿no? Eso se ve claro, ¿no? Asuman que la i es igual a la j, que gi es igual a gj, la cancelamos y automáticamente deducimos que la g por la que estamos multiplicando tiene que ser la identidad. Entonces, es decir, lo que pasa es que esta acción en particular, esto viene de que la acción de, la acción de g por multiplicación izquierda no tiene, cuando la multiplicas por un elemento distinto de la entidad, no tiene ningún punto fijo. Eso es, en cierta manera, es otra manera de verlo, ¿no? O sea, esto de aquí significa, como traduciéndolo, pero en lenguaje de acciones, esto significa que la acción de G en G por multiplicación izquierda es libre de puntos fijos. O sea, básicamente significaría esto, ¿no? Que fix de cualquier G, si tomamos un G distinto de la identidad, fix, ¿qué significa? Pues significan, podemos tomarlo así, ¿no? Podemos tomarlo como los puntos que quedan fijos al multiplicar por G. Perdón, aquí puse fig y debe ser fix. Los puntos que quedan fijos al multiplicar por G. Esto pues es ¿qué es? A ver, díganme ustedes. Nada más E. No, incluso tampoco G, Nada más la porque, identidad, ¿no? E. No, E. exacto, perdón, exacto, exacto, nada más E. Sí, totalmente, nada más E. Exacto. Mm, no, perdón, pero incluso tampoco no funciona E, fíjense. Sería vacío, ¿no? Sí, sería vacío la respuesta correcta. Exacto, no, incluso E no funciona porque G por E es igual a E, pero esto implicaría que G es igual a E también, ¿no? Y no queremos que G sea igual a la identidad porque estamos diciendo al principio que G no es la identidad. Entonces, exacto, sería vacío, o sea, de plano, no tener puntos fijos significa que nada se fija, o sea, es vacío cuando G es distinto de la identidad. Obviamente, cuando G es la identidad, pues eso sí, esto fix de E, esto ahora sí, pues es todo G, y esto de hecho, pues es como pues hasta por los axiomas, ¿no? De acciones de grupos, o sea, que la identidad siempre fija todo el conjunto sobre el cual estás actuando. Entonces, sí, efectivamente, esta es una propiedad muy especial de la acción por multiplicación izquierda sobre G, que esta acción, ¿se acuerdan? Esta se llama la acción regular. Cuando vemos acciones, la acción regular es la acción de multiplicación izquierda de G sobre sí mismo. La representación regular es ya extender esta acción linealmente al álgebra grupo. Ok, entonces esto, si se fijan, es más que ser fiel, ¿no? Porque luego a veces me comentaban, decimos, pues esto es como consecuencia de ser fiel.
esto no es nada más consecuencia de ser fiel, porque puede haber acciones fieles que sí tengan puntos fijos, no necesariamente que sus puntos sean vacíos, porque fiel significa que los puntos que fijan todo es nada más la identidad. Los puntos que fijan todo, pero puede haber puntos que sí fijen una menor cantidad de elementos, puede haber elementos del grupo que fijen una menor cantidad de puntos y aún así seguir siendo fiel, ¿no? No tienen que ser vacíos necesariamente. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿a qué vamos con todo esto? Regresando acá. El punto es que en esta matriz, pues vamos a tener aquí otra vez, no sabemos dónde vaya a caer el 1 exactamente. O sea, esta multiplicación va a volver a ser un elemento del grupo, es decir, va a volver a ser un elemento de la base. Y el 1 va a caer en alguna parte, pero seguro no va a caer en la diagonal. ¿Sí? Entonces, aquí en la diagonal vamos a tener un 0 y a lo mejor pues tenemos un 1 por aquí abajo y de las demás partes tenemos ceros. Y aquí en la segundo elemento de la diagonal tenemos ceros, etcétera. En todas las partes de la diagonal tenemos ceros. Y por ahí tenemos algunos unos, ¿no? En algunas partes, no sabemos dónde exactamente. Y en las demás partes cero, ¿no? Sí se entiende. Entonces, en cierta manera es una matriz permutacional, porque es una matriz nada más de puros ceros y unos. Pero de lo que estamos seguros es por esta propiedad de los puntos fijos, que no va a caer ningún 1 en la diagonal. La diagonal va a tener puros ceros. Y esto ya implica que entonces la traza de esta matriz, bueno, aquí le hemos puesto reg, va a ser 0, porque va a ser una suma de puros ceros. ¿Ok? Y esto demostraría ya esta proposición. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna duda? Yo estaba pensando, cuando pusimos la matriz del rho reg de G, eso es por columnas, o digo, sí, por columnas, ¿verdad? Sí, por columnas. Esto de aquí. Exacto. Ajá. Este de aquí son las columnas de la matriz. Es que eso es evaluar, que es G puntito, ¿no? Es G puntito y para sacar Exacto. la matriz asociada es G puntito en los elementos de la base, ¿verdad? Exacto, Es que exacto. Sí, sí, estaba pensando eso cuando dijo que era la acción regular. exacto, exacto. Sí, sí, Es sí. G puntito, pero en este caso G puntito es la multiplicación del grupo nada más por los elementos de la base. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería el comportamiento del carácter regular. Ahora vamos a ver el carácter permutacional. Entonces déjenme hacer aquí un poquito zoom. Carácter permutacional. Entonces, si recuerdan, ¿cómo definíamos una representación permutacional? Pues teníamos a un grupo que asumíamos que era un subgrupo del grupo simétrico. Y luego teníamos un espacio vectorial con base B igual a, podemos pensar, B1, B2, etcétera, hasta Bn. Entonces estamos suponiendo que la dimensión de este espacio vectorial es n, ¿no? Tomamos un espacio vectorial de dimensión n, donde obviamente pues esto no es coincidencia, ¿no? Esta n debe coincidir con esta n, la del grupo de permutaciones que estemos considerando. Y básicamente decíamos que cómo actuábamos con el grupo en la base, pues actuábamos permutando la base, ¿no? Con la permutación natural del grupo simétrico. Sería B y luego la G aplicada a la I. Y esto es pues para toda G en G y para toda I, ¿no? Desde 1 hasta N. ¿Ok? Y esto así le estoy diciendo cómo actúa en la base, pero luego se puede extender linealmente
y así, para que actúe en todo el espacio vectorial. ¿Sí se acuerdan de esto? Esto fue un ejemplo que vimos así en la primera semana, o en la Sí, segunda señor. semana. Ok. Entonces, básicamente ahora la observación o la proposición que podemos, demostrar, que esto viene siendo en el libro 13.22, es que si pi que va de G en los complejos es el carácter de la representación permutacional de G, subgrupo del grupo simétrico Sn en el espacio vectorial V, entonces pi de G va a ser igual a el número de puntos fijos que tenga G para toda G en G. ¿Ok? Entonces, esto es parecido, es parecido a lo que acabamos de ver, básicamente. O sea, este resultado lo podemos demostrar de una manera muy parecida. ¿Por qué? Pues porque, miren, tendríamos que ver quiénes están. Tomamos nuestra base, ya tenemos nuestra base, es esta, ¿no? La base en la que actúa, hasta Bn. Y pues entonces queremos ver quién es la matriz de esta representación permutacional evaluada en G respecto a esta base, ¿no? Entonces, pues por definición hay que ver cómo actúa G puntito en B1 y luego sus coordenadas respecto a la base. Hay que ver cómo actúa G puntito B2 y luego sus coordenadas respecto a la base, esto como columna, hasta G, puntos suspensivos, hasta GN, perdón, hasta G puntito BN. Y luego sus coordenadas respecto a la base. Estos son G, se supone. Ok, y ahora la observación, o sea, ¿qué nos interesa esta matriz? Nos interesa la traza. Entonces el asunto es que va a haber un 1 en la diagonal. Podemos ponerlo como una observación así, ¿no? Esta matriz tiene un 1 en la yésima entrada diagonal, sí, solo sí, pues sí, solo sí, G puntito BI es igual a BI otra vez, y esto va a ocurrir sí, solo sí, G de I es igual a I, y esto pues obviamente es equivalente a que I sea un punto fijo de G. ¿Sí? Bueno, exacto, aquí vale la pena aclarar, me refiero los puntos fijos de G, no de la acción de G en el espacio vectorial, sino de la acción de G en los números de 1 hasta n. Entonces, eso es algo que déjenme aclararlo. O sea, ¿a qué nos referimos con estos puntos fijos? Estos puntos fijos, fix de G, serían todas las i's que estén entre los números, del 1 al n, tal que GI es igual a I. ¿De acuerdo? Entonces, eso podría causar confusión, ¿no? Porque el grupo finalmente, estamos considerando dos acciones del grupo. Estamos considerando
primero empezamos con la acción del grupo al ser visto como un grupo de permutaciones, y luego esa acción pues la extendimos a una acción lineal en un espacio vectorial, ¿no? Pero al considerar estos puntos fijos, son puntos fijos respecto a la acción original, a la acción como grupo de permutaciones. Entonces ya queda claro, ¿no? Queda claro que esto es equivalente a que I. Y en otro caso, pues la matriz tiene un 0 en la y-ésima entrada diagonal, ¿no? Podemos decirlo así, ¿no? Si la I no pertenece a los puntos fijos de G, entonces la y-ésima entrada diagonal, entrada diagonal, es 0, ¿no? Porque nada más habría un 1 en el elemento de la base al que la haya mandado. Entonces, si se fijan, la traza va a estar contando, va a estar sumando unos precisamente cuando haya un punto fijo, es decir, va a estar contando los puntos fijos. ¿Sí? Entonces, o sea, con esto concluimos que, por lo tanto, la traza de esta matriz va a ser, pues sería 1 más 1 más 1. ¿Cuántas veces? Pues tantas como puntos fijos tenga la G. Entonces, obviamente, pues esto es igual a los puntos fijos, al número de puntos fijos. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta? Estaba pensando en eso de cómo definimos el conjunto de puntos fijos. O sea, yo también pensaba que eran los Bs, pero básicamente para que exista un B tiene que existir el índice, ¿no? Entonces, pues si un B es fijo, tiene que estar fijo el índice bajo la operación de G, ¿no? O sea que es, Sí, porque es una, a fin de cuentas es una función, ¿no? Que permuta. exacto, sí. Ujú. Sí, exacto. Podríamos verlos como puntos fijos en los subíndices, porque lo que pasa es que cuando tenemos esta hipótesis de que G es un subgrupo del grupo simétrico, esto básicamente nos dice que G actúa en este conjunto, ¿no? En el conjunto de puntos, de números, pues, ¿no? De 1 hasta n. De hecho es más que eso porque nos está diciendo que actúa de manera fiel, porque para que sea tal cual isomorfo a un subgrupo o que sea un subgrupo del grupo simétrico, porque el grupo simétrico actúa de manera fiel y tendría que actuar de manera fiel tal cual, ¿no? No, es decir, si no sería un cociente, sería isomorfo, tendrías que sacar un cociente para que pudiera ser isomorfo, con módulo el kernel, ¿no? Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Tenemos como que dos acciones y esta acción induce la acción, ahora sí, primero en la base, que ahí pues sí es como son acciones equivalentes al final de cuentas, ¿no? La acción sobre los subíndices, la acción en la base y de la acción de la base se extiende a la acción del espacio vectorial. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda. Sí. ¿Hay manera de relacionar esto del conjunto de puntos fijos con el soporte? Bueno, es decir, Ajá. la representación regular o el carácter regular con el permutacional, porque habíamos visto que el FG módulo regular también lo podemos ver como las funciones de soporte finito, ¿no? Sí. Y en este caso tenemos el conjunto de puntos fijos, y si mal no recuerdo, el soporte de una permutación lo podemos ver como una diferencia en términos del conjunto de puntos fijos, ¿no? Sí, exacto, sí, sí. Sí, claro, esta fórmula de aquí podría verse en términos del soporte también. Sí, porque, o sea, al final de cuentas, ¿quién es como el soporte? ¿Quién sería? A ver, déjeme escribirlo acá abajo, ¿no? Ya para no confundirnos más. Pero, o sea, si recordaríamos, ¿no? ¿Quién sería, por ejemplo, el soporte
de la G actuando, pues en este caso, aquí serían ahora sí como los puntos que se mueven, ¿no? Los elementos, los índices que sí se mueven, vamos a decirlo así, G, I, distinto de I. Y obviamente, pues vemos que que N, que todos los índices, pues básicamente son la unión disjunta de los puntos fijos de G, unión disjunta con el soporte de G. Aunque, mira, aquí la verdad, otra cosa también con la que no hay que confundirse, Josué, es que esto es como soporte de una acción permutacional, ¿no? Del grupo simétrico, etcétera. Cuando definimos el álgebra grupo, definimos el soporte, pero de hecho es otro soporte diferente, ¿no? Porque en el álgebra grupo considerábamos funciones que van del grupo al campo, y en este caso el soporte de una función de estas sí era los elementos del grupo donde la función, donde la función daba distinto de 0, ¿no? Entonces hay que ver ahí un poquito de que estamos usando la misma palabra para definir dos tipos de soportes diferentes, ¿no? Uno es como el soporte de un grupo permutacional y otro es como el soporte de este tipo de funciones, ¿no? Porque el soporte de este tipo de funciones pues van a un campo y ahí tenemos como un 0 y las comparamos, ¿no? Entonces sería, sí, soporte de una función que va a un campo y el otro sería soporte de una permutación, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso nomás para aclarar un poquito las ideas. Si hablamos de este soporte, el soporte de un grupo de permutaciones, entonces sí, obviamente, ¿no? Esta fórmula que les di aquí arriba del carácter permutacional, pues en lugar de escribirla en términos de los puntos fijos, podría escribirse en términos de soporte, ¿no? O sea, sería, al final de cuentas, sería n menos el soporte. O sea, la fórmula aquí, escrita de manera alternativa, sería que pi de g es igual a n menos el número del soporte de g. Sería una manera alternativa de escribirla, ¿no? Que realmente es una manera más complicada de escribirla, ¿no? Porque queda más conciso nada más como puntos fijos, pero digo, para tenerlo en cuenta, si en algún momento fuera necesario, esta sería otra manera alternativa. Y un último comentario, ¿no? Relacionando esta proposición con la proposición anterior que acabamos de ver. Obviamente la proposición anterior es un caso particular de esta proposición. O sea, si se fijan, si se comporta, es un argumento muy parecido, es nada más que ahora estamos viendo el caso particular donde los puntos fijos siempre son vacíos, excepto para la identidad. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque es ahora la acción, es ver la acción de G en G, ¿no? Verlo como grupo de permutaciones, es decir, ver a G como un subgrupo del grupo simétrico de G mismo, ¿sí? Y con esta acción, en este caso de la acción, que es la acción regular, la acción por multiplicación izquierda, pasa lo que les dije hace ratito, ¿no? Que los puntos fijos siempre son vacíos cuando G es distinto de la identidad, y los puntos fijos son todo, pues cuando G es la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que escribimos aquí ahorita, ¿no? Por aquí lo tenemos escrito en algún lado. Esto precisamente, ¿no? Esto y esto. Entonces, de hecho, usando esta segunda proposición que demostramos, vemos que obtenemos esto mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas sí se sigue cumpliendo que son los puntos fijos. Nada más que en este caso particular de la regular, pues los puntos fijos casi siempre son vacíos, ¿no? Y por eso da 0 casi siempre. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver nada más una última proposición ya para terminar con este capítulo, que es la proposición 13.24. Y de nuevo vamos a decir, vamos a considerar la permutación regular. Bueno, vamos a decir sea G un grupo de permutaciones, un subgrupo del grupo simétrico. Entonces, la función
que en este caso la definimos como nu, que va del grupo a los complejos, definida por nu, perdón, no me sale muy bien la nu de G, por definición, vamos a decir que van a ser los puntos fijos de G menos 1, es un carácter. De G. ¿Ok? Entonces, fíjense, o sea, ¿qué significa que yo les diga que es un carácter? Significa pues, que es el carácter de alguna representación de G. Eso es, ¿no? O sea, yo les defino una función, pero pues cualquier función que yo defina no necesariamente tiene que ser un carácter, ¿no? Porque a lo mejor no existe una representación asociada a esa función. Lo que esta proposición dice es que sí existe una representación a esa función y esta función va a ser el carácter de esa representación asociada. ¿Ok? Entonces, la demostración consiste en eso, ¿no? Consiste en que yo les diga quién es la representación asociada. Entonces, consideremos, vamos a decir, sea V el CG módulo permutacional. Es decir, es el FG módulo, es el CG módulo inducido por la representación permutacional que acabamos de discutir hace un momento, ¿no? Es decir, de nuevo, pues B tiene una base así, B1, B2, etcétera, hasta Bn, y ya sabemos cómo actúa el grupo, ¿no? El grupo actúa permutando los subíndices para toda I y para toda G. ¿Ok? Entonces, el asunto ahora es que tenemos la observación, primero que hay que ver, que eso es algo que ya habíamos visto también la primera semana, cuando estudiamos esto, es que si nosotros definimos a S como el subespacio generado por la suma, esto es un CG submódulo de V. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos así en la segunda semana, cuando estudiamos la representación, este CG módulo permutacional, y dijimos, fíjense que siempre va a ser reducible. Siempre reducible, bueno, con que tenga dimensión mayor o igual que 2. ¿Por qué? Y creo que a alguno de ustedes se le ocurrió incluso, ¿no? La propuesta de que, fíjate, pues, ¿qué pasa si lo sumamos todos? Pues permutamos los índices y la suma queda igual, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, es cerrado bajo la acción. ¿Sí se acuerdan de esto más o menos? ¿Al menos les parece familiar? Sí, de hecho, Sí. Luciano fue el que dio la idea. Ajá, la idea, exacto, de que se sumaran todos. Ok, entonces ahora podemos usar el teorema de Mashkin. Y vemos que entonces existe un CG submódulo T de V tal que pues V es igual a la suma directa interna, esta suma directa interna, ¿ok? Y entonces acuérdense que ahora ya tenemos, esta es la ventaja, ¿no? De a veces hablar de representaciones, a veces hablar de CG submódulos, y ustedes pues ya espero que traten de cambiar de un lenguaje a otro sin tantas dificultades. Entonces, lo que observamos, la última cosa que observamos en la clase pasada es que el carácter de V va a ser igual al carácter de S más el carácter
de T. ¿Sí se acuerdan? Porque cuando vemos las matrices, al tener esta descomposición en suma directa de submódulos, la matriz queda, podemos encontrar una base que la matriz quede en diagonal por bloques. Entonces, a la hora de sumar la traza de la matriz, pues es sumar las trazas de los bloques individuales. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, que el carácter va a ser la suma de caracteres. Pero el carácter de V, pues es el carácter permutacional, nada más, ¿no? El que hablábamos hace ratito, ¿no? Déjenme escribirlo así, ¿no? O sea, el carácter de V es lo mismo que el carácter permutacional, porque es el carácter de la representación que estamos considerando, ¿no? El carácter de S, ¿quién va a ser? El asunto es que miren cómo actúa el grupo en S, ¿no? Bueno, el carácter de S va a ser el carácter trivial. O sea, de hecho, el bloquecito de S que corresponde a la matriz sería, pues básicamente, es un espacio unidimensional y el grupo realmente no hace nada, ¿no? O sea, tomas aquí un elemento en este subespacio generado y no lo cambias porque el grupo está fijando la suma, O sea, los va la como acción del grupo. que los va a permutar, pero al final de cuentas la suma como que pues la puedes mover, ¿no? Para que esté Que queda igual. igual, exacto. Ajá. Va a permutar los sumandos, Ujú. pero pues como la suma es conmutativa, pues va a ser el mismo elemento, ¿no? Entonces el grupo está actuando de manera trivial en este submódulo, está actuando de manera trivial en ese. Entonces el carácter de ese realmente es lo que llamábamos el carácter trivial, es decir, el carácter que siempre toma unos en todas partes, perdón, no lo notamos así, es 1G, ¿no? Es decir, es la función que asigna unos a siempre, ¿no? A cualquier elemento del grupo que le pongas, va a dar un 1. Y este carácter, pues no sabemos quién es, ¿no? Es G sub T. Pero el punto es que si nosotros despejamos, podemos escribir así, que Gt es igual a pi menos 1G. Y esto es igual a lo que nosotros definimos arriba como la función nu, ¿no? Se fijan, así se los dije, ¿no? Es la función nu, bueno, por la proposición anterior, ¿no? La función nu nos dice que son los puntos fijos menos 1. O sea que sin evaluar, pues la función nu realmente como la estamos definiendo es como pi menos el, el carácter trivial. Porque pi son el número de puntos fijos, ya lo habíamos visto en la proposición anterior. Entonces, pues ya quedó demostrado, ¿no? Ya estamos viendo que esta función nu es el carácter de un CG submódulo. Entonces, pues es el carácter de una representación, que ¿cuál representación es? Pues la representación asociada a ese CG submódulo. Y esto terminaría la demostración. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció esto? ¿Alguna...? Eso no da indicios de que, pues obviamente yo no conozco la teoría de caracteres, ¿no? O sea, como que la suma o sea, de caracteres es un carácter, porque ahí estamos restando dos caracteres, ¿no? Que es el trivial y el permutacional. Ajá, ajá. Sí, en No general sí, sé, ¿eh? no sé si eso Exacto. pase. Exacto, sí, puedes, la suma sí, pero la resta no necesariamente. Lo que pasa es que la suma puedes demostrar que es fácil, la suma de caracteres vuelve a ser un carácter porque tomas la suma directa de las representaciones, ¿no? O sea, tú tienes un un carácter. Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos discutiendo tantito esto. Tenemos G y psi, vamos a decir, caracteres. Caracteres de G.
Entonces, esto pues tiene una representación asociada, ¿no? O sea, o tiene un CG submódulo asociado. Vamos a decirlo que G podría verse como G de V, donde V es un CG módulo, y psi podría verse como psi de W, vamos a decir, donde W es un CG módulo. Entonces nosotros podemos considerar la suma directa externa de V con W, y esto es un CG módulo, y su carácter es precisamente su carácter va a ser precisamente la suma, ¿no? G de B más psi de W, ¿no? Por la observación de nuevo que estamos viendo hace rato, ¿no? ¿Cómo podrían ver esto? Pues de nuevo las matrices, la matriz de la acción, si ustedes quieren ver cuál es la traza de las matrices asociadas con la acción en esta suma directa, pues de nuevo van a ser diagonales por bloques, y está como el bloque de V y el bloque de W, y pues hay que sumar nada más las trazas, entonces hay que sumar nada más los caracteres, ¿no? Entonces sí, exactamente. Esto nos dice que la suma de caracteres siempre va a ser, otra vez, un carácter. Pero aquí estamos hablando de la resta, ¿no? Y de la resta no es tan trivial verlo, porque, o sea, con la suma directa generamos la suma, ¿no? Pero ¿cómo vas a generar la resta? Básicamente, no. No tenemos la resta directa, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, suma de caracteres siempre es un carácter, pero resta de caracteres no necesariamente. En este caso sí, porque en este caso resulta que podemos hacer ese truco, ¿no? De que encontramos en la representación permutacional o el módulo permutacional siempre tiene un submódulo que es un submódulo trivial, y pues el complemento dado por el teorema de Maschke de este submódulo va a ser lo que necesitamos, básicamente. ¿De acuerdo? Sí, más o menos quedó claro, Santiago. Sí, porque recuerdo que usted cuando comenzamos el tema hizo la pregunta de un carácter es esto, entonces una función de ese tipo, ¿cuándo es un carácter? ¿No? Entonces Ajá, dije, exacto. bueno, la proposición que acabamos de ver sirve como el primer resultado que hemos visto donde puedes decir Exacto. cuándo algo es un carácter, ¿no? Ajá. Y dije, Exacto, bueno, exacto. pues a lo mejor las operaciones, o sea, no sé, pues se me ocurrió, ¿no? Como ir viendo cómo crear tu caracteres a Ajá. partir de un carácter y Exacto, es lo que sí. hicimos, ¿no? Sí, exacto. Sí, buena observación, sí. Al final de cuentas, la suma siempre va a funcionar. ¿Qué tal? ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, pues entonces, si quieren, hasta aquí le dejamos. Déjenme detener la grabación. Ujú.